El mar siempre ha sido un territorio que el ser humano mira con una mezcla de fascinación y temor, como si en su superficie se reflejara algo más antiguo que la memoria. Desde los primeros navegantes hasta los pescadores actuales, han existido relatos persistentes de figuras imposibles que emergen entre la espuma, siluetas con torso humano, cabellos oscuros pegados a la piel húmeda y ojos que parecen guardar siglos de silencio. No importa la cultura ni el tiempo, siempre aparece alguien que afirma haber visto algo que no pertenece ni al mundo terrestre ni al animal, algo que observa desde el agua con una inteligencia inquietante. Los cronistas antiguos las dibujaban en los bordes de los mapas, en zonas donde el papel se volvía mar, y los marineros juraban que su canto hacía olvidar la patria, el nombre propio y hasta la voluntad. Los viejos pescadores de costas mexicanas dicen que el verdadero peligro no es verlas, sino escucharlas, porque cuando una voz surge desde el oleaje y pronuncia tu nombre con ternura, no es el viento ni la imaginación. Es el mar probando si ya estás listo para pertenecerle. Muchos intentaron explicar estos relatos como confusiones, ilusiones ópticas o animales mal identificados. Sin embargo, lo que inquieta no es la posibilidad de error, sino la coincidencia de detalles entre testimonios separados por siglos y continentes. Hombres que jamás se conocieron describieron lo mismo, una figura femenina asomando medio cuerpo fuera del agua, mirando fijamente, sin parpadear, como si evaluara algo invisible en quien la observa. Algunos añadieron que sus labios se movían sin emitir sonido audible, y aún así la voz se escuchaba dentro de la cabeza, suave, cercana, conocida. Ese detalle se repite tanto que los marinos más antiguos tenían una advertencia sencilla que transmitían a los jóvenes: si escuchas que alguien te llama desde el mar, no respondas. No decían por qué. No hacía falta. El miedo en sus ojos era explicación suficiente. En Escocia se hablaba de siluetas sentadas sobre rocas negras al amanecer. En Japón se narraban encuentros con criaturas marinas de rostro humano cuya aparición era presagio de desgracias. En el Caribe, los pescadores afirmaban que ciertas noches el agua parecía respirar, y que algo nadaba paralelo a las lanchas sin dejar rastro. En Veracruz y en costas del Pacífico mexicano hay historias de cantos lejanos que no se oyen con los oídos sino con la mente, melodías que provocan una nostalgia profunda por un lugar que nadie recuerda haber visitado. Quienes dicen haberlas oído coinciden en una sensación: no es miedo inmediato, sino una calma peligrosa, como si el cuerpo olvidara que necesita aire y quisiera caminar hacia el agua. Durante el siglo pasado circularon reportes entre tripulaciones navales que nunca llegaron a informes públicos. Eran notas internas, comentarios al margen, observaciones escritas con tinta temblorosa. Hablaban de sombras que seguían barcos durante kilómetros, de manos pálidas sujetando bordes metálicos, de ojos brillando bajo la superficie en noches sin luna. Las explicaciones oficiales hablaban de fatiga, reflejos, fauna desconocida, corrientes luminosas. Pero entre los propios marineros se repetía otra versión, dicha en voz baja, lejos de oficiales y científicos: no son animales, son guardianas. Nadie sabía de qué, pero todos coincidían en algo: que esas presencias no parecían curiosas sino vigilantes, como si custodiaran un límite que los humanos cruzan cada vez que se internan demasiado en el océano. Entre todas las historias modernas, hay una que se volvió casi mítica en la tradición oral mexicana, una que mezcla celebridad, misterio y mar. No aparece en documentos formales ni en biografías autorizadas, pero se cuenta desde hace décadas en susurros, entrevistas olvidadas y relatos de trabajadores que juraron haber visto cosas que no podían explicar. Es la historia que relaciona a Mario Moreno, conocido por todos como Cantinflas, con un secreto oculto en su casa de Acapulco. Según esta versión transmitida de boca en boca, cuando el actor construyó su residencia frente al océano mandó diseñar una piscina muy distinta a cualquier otra. No era simétrica ni ornamental. Tenía curvas irregulares, túneles sumergidos y una profundidad que parecía innecesaria para una alberca privada. Los obreros comentaban que ciertas partes de la obra estaban restringidas y que había instrucciones estrictas de no hacer preguntas. Algunos decían que el propio Cantinflas supervisaba personalmente esas zonas y que, cuando alguien intentaba acercarse más de lo permitido, él aparecía en silencio, sonriendo como siempre, pero con una mirada seria que no coincidía con su expresión. La leyenda afirma que esa piscina no era solo una piscina. Bajo el agua existía un sistema oculto de compuertas conectadas directamente al mar abierto. Conductos amplios,
lo bastante grandes para permitir el paso de algo más que corrientes marinas. Un trabajador ya anciano contó años después que una noche, mientras vigilaba herramientas olvidadas, escuchó un chapoteo proveniente del interior de la alberca, aunque nadie debía estar allí. Pensó que se trataba de un animal, quizá un pez que había quedado atrapado. Se acercó con una linterna y juró que la luz iluminó por un instante algo que no pudo comprender, una forma pálida moviéndose con rapidez bajo el agua, demasiado ágil para ser pez, demasiado silenciosa para ser persona. Dijo que lo más perturbador no fue lo que vio, sino lo que sintió, la impresión clara de que aquello también lo estaba mirando. Otro testimonio asegura que vecinos cercanos afirmaban escuchar sonidos extraños durante madrugadas muy específicas, no todos los días, solo en ciertas fechas. No eran risas ni palabras, sino algo parecido a un canto sostenido, armónico, como varias voces entonando una misma nota. Cuando alguien intentaba acercarse a la zona desde la playa, el sonido desaparecía de inmediato. A la mañana siguiente no había huellas, ni marcas, ni indicios de que algo hubiese estado allí. Solo el mar, tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Algunos relatos más exagerados aseguran que Cantinflas, hombre reservado en su vida privada, protegía a esas criaturas. Que las había encontrado por accidente y que, lejos de temerles, estableció una especie de pacto silencioso con ellas. Según esa versión, las sirenas usaban los túneles para entrar y salir de la piscina sin ser vistas desde el exterior, y el actor permitía ese acceso como quien ofrece refugio. Nadie sabe de dónde surgió esa parte de la historia, pero quienes la cuentan suelen añadir un detalle inquietante. Dicen que después de la muerte del comediante, los sonidos cesaron para siempre. Como si algo hubiese abandonado el lugar en cuanto su anfitrión ya no estuvo. La mayoría de la gente escucha esta historia y sonríe, atribuyéndola a la imaginación popular, a la tendencia humana de mezclar figuras famosas con misterios para hacerlos más atractivos. Sin embargo, incluso los escépticos admiten que el mar guarda secretos que todavía no comprendemos. Más del 80% de los océanos sigue sin explorarse en profundidad, y cada año se descubren especies que antes se creían imposibles. La ciencia reconoce que aún hay formas de vida desconocidas en las zonas abisales, lugares donde la luz nunca llega y la presión aplastaría a cualquier ser humano en segundos. Pensar que allí podría existir algo que nunca hemos clasificado deja de parecer absurdo cuando se considera cuánto ignoramos todavía. Los pescadores viejos dicen que el error de los científicos es buscar con máquinas lo que solo se deja ver cuando quiere. Ellos aseguran que las sirenas no son animales ni monstruos, sino presencias antiguas ligadas al mar desde antes de que existieran los primeros barcos. No aparecen ante multitudes ni ante cámaras, solo ante personas solas, generalmente de noche, generalmente cuando el agua está demasiado quieta. Y casi todos los que afirman haberlas visto coinciden en lo mismo, no sintieron amenaza, sintieron reconocimiento, como si aquello los identificara de alguna manera. Hay historias de hombres que después de un avistamiento cambiaron para siempre. Algunos abandonaron la pesca sin explicación. Otros regresaban cada noche al mismo punto de la costa, esperando volver a ver lo que los había mirado. Un anciano de Oaxaca contó que su tío, tras asegurar que vio una figura femenina sentada en una roca lejos de la orilla, pasó el resto de su vida caminando junto al mar al atardecer, sin hablar mucho, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Cuando murió, sus familiares dijeron que tenía una expresión serena, y que el viento del océano sopló con fuerza justo en ese momento, aunque el resto del día había estado en calma. Tal vez todas estas historias sean solo coincidencias, supersticiones repetidas hasta parecer reales. O tal vez sean fragmentos de una misma verdad que el mar no permite revelar completa. Porque si algo han aprendido quienes viven cerca del agua es que el océano tiene voluntad propia. A veces entrega peces. A veces devuelve objetos perdidos. A veces arrastra embarcaciones enteras. Y otras veces, dicen, se asoma a la superficie para observar a quienes lo observan. Quienes han pasado noches largas frente al mar saben que hay momentos en que las olas se detienen apenas un segundo, como si escucharan algo en la profundidad. En ese silencio breve, algunos aseguran haber visto movimiento bajo la superficie, una sombra que se desliza y desaparece. No todos la notan. No todos están destinados a notarla. Pero los que sí, los que alcanzan a verla aunque sea un instante, rara vez vuelven a mirar el océano del mismo modo.
Porque después de eso, cada reflejo parece un ojo, cada espuma parece un susurro, y cada vez que el viento pronuncia un nombre, resulta imposible no preguntarse si de verdad fue el viento, o si algo, desde abajo, acaba de reconocer a alguien más en la orilla.